Consigue, los temas legales son fundamentales. Así y por es. lo mismo vamos a tener cada semana un espacio en torno a ir aclarando estos temas. Por ejemplo, el día de hoy, qué pasa con el matrimonio, el divorcio, acuerdo de unión civil, qué hay con estas distinciones. Y para abordar esto nos acompaña Manuel Campos, vicedecano en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Manuel, un gusto que nos pueda acompañar. Muchas gracias, el gusto es mío. Hay muchas personas en casa que necesitan muchas veces de asesoría y de ir comprendiendo algunos conceptos legales que son necesarios de ir transparentando y comentando con especialistas. Así que para nosotros es un lujo también tenerte con nosotros, Marcela Méndez, académica de Clínica Jurídica de Derecho de la Universidad de Concepción. Un gusto que nos puedas acompañar en esta mañana. Igualmente, muchas gracias por el espacio. Oye, es fundamental lo que se realiza en estas clínicas. Hace poquito conocimos lo de trabajo social. Y bueno, y lo que hay en temáticas legales, cuéntenos un poquito también cómo funciona en torno a esa clínica, y me imagino que el tema del matrimonio es también de los más recurrentes, ¿o no? Sí, el tema del matrimonio es de los más recurrentes. Nosotros tenemos una clínica jurídica hace bastante tiempo, las hemos ido reestructurando con el tiempo. La clínica funciona en el centro de Concepción, funciona en calle Caupolicán, 518, en el edificio FIUC, cuarto piso. Y esencialmente se preocupa de atender a personas de escasos recursos que buscan asesoría jurídica en temas que son bastante cotidianos para nosotros: matrimonio, alimentos, sucesiones, algunos temas de arrendamiento, y que puedan ser tramitados si es que se necesita tramitación judicial dentro de la comuna de Concepción. Si son de otros lados, se les va a atender probablemente de manera presencial, siempre atención es presencial. Y si es que no lo podemos atender, se va a derivar a otras unidades, a la Corporación de Ciencia Judicial o otros espacios para atención de personas que puedan haber dentro del Gran Concepción. Marcela, si nos pudieses contar detalle también, ¿cuáles son los temas más recurrentes que se van tratando en esta clínica jurídica? Y el matrimonio y el divorcio, me imagino que es uno de los más acontecidos dentro del trabajo que ustedes realizan como expertos. Sí, así es, como decía Manuel, nuestros temas más recurrentes son demandas de divorcio, todo lo que dice relación con el divorcio unilateral, divorcio de común acuerdo también, o divorcio sanción. También las demandas de alimentos, ya sea regulación cese, que se fijen alimentos, rebaja o aumento de alimentos, y además con la nueva ley las diferentes opciones que hay o la orientación que tienen las personas para poder perseguir esta ejecución de los alimentos, el cobro efectivo con los beneficios que ha otorgado la nueva ley. Si hace un par de años tenemos el acuerdo de unión civil, que existen muchas dudas, y precisamente queremos ver si la ciudadanía sabe o no la diferencia entre el AUC y el matrimonio, para entrar de lleno también con esta temática. Tipos diferentes de divorcios que sirven para calificar. Esta encuesta, porque para nosotros es súper necesario ir conociendo qué tanto está obviamente informada la ciudadanía con respecto a temas como este, ¿no? Si podemos ir nosotros mismos haciendo como un barrido de la diferencia entre lo que es el matrimonio y el acuerdo de unión civil. Prácticamente, en efecto, lo esencial son los tipos de contrato. ¿Ya? El matrimonio, la ley lo define como la unión entre dos personas. ¿Ya? Y cabe destacar que la unión civil surge también como movimiento para poder vincular a personas del mismo sexo, porque anteriormente la ley definía el matrimonio como de un hombre con una mujer, la unión de un hombre y una mujer. Desde el 2021 esto cambia y el matrimonio ya es igualitario, por tanto también cambia el concepto y es la unión de dos personas. ¿Ya? Ahora, si nos vamos más a fondo, ¿cuáles son como las diferencias en el desarrollo o en este vínculo de las personas? Podemos decir que los deberes cambian también, ¿ya? ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene ciertos deberes que van a tener relevancia a la hora de ver los incumplimientos graves para el divorcio que les decía sanción. Entonces son deberes de fidelidad, de cohabitación, de ayuda mutua. Hay otros deberes que son, por ejemplo, deberes de auxilio.
¿ya? En el caso de la unión civil, los únicos deberes que hay es de cohabitación y de ayuda mutua, ¿ya? Se deja a un lado lo que es el deber de fidelidad, por ejemplo, por tanto no podría ser una causal para el término de la unión civil. En cuanto a la administración de los bienes, que es un tema igual bastante recurrente cuando nosotros hablamos de divorcio, ¿y por qué es importante? Porque en definitiva durante la relación de matrimonio se adquieren bienes. Entonces, dependiendo del régimen que tengan, hay que ver qué pasa con esos bienes. Y es un susto, es una preocupación para las partes porque va a depender de quién está, por ejemplo, en la casa viviendo, quién tiene cuidado de los hijos, es una preocupación recurrente. En este caso, en la unión civil, las parejas pueden optar a si tienen una comunidad o si tienen los bienes cada uno. ¿Qué significa tener una comunidad? Que todos los bienes que se vayan comprando mientras dure esta unión civil van a tener la propiedad mitad y mitad. Es decir, que ellos van a ser dueños de partes iguales de los bienes, ¿ya? Por eso se llama comunidad. No es lo mismo que la sociedad conyugal, ya que es en el matrimonio, porque la sociedad conyugal tiene más reglas y que ahí se los vamos a explicar un poquito para que sepan. O sea, en un lado es la comunidad y en el otro es la sociedad conyugal. Ese es como sería el símil, exactamente. Y en el caso de también podríamos destacar como diferencias, es las prohibiciones o los impedimentos, ¿ya? Hay que derribar este concepto de que si yo tengo una unión civil puedo contraer matrimonio después, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ley indica que es un impedimento. Si yo tengo un vínculo de unión civil, no me puedo casar con otra persona, ¿ya? Hasta que no termine este vínculo de unión civil. Claro. Pero sí me puedo casar con la misma persona que yo tengo un vínculo de unión civil. Es como una carta que está sobre la otra. Exactamente. No es necesario separarse o hacer término de la UC para poder casarse con la misma persona. Con la misma persona. Si yo me quiero casar con otra persona, tengo que hacer término de la unión civil. Y en cuanto a los derechos hereditarios, que también era un problema que vino a salvar un poco esta ley, porque ¿qué pasaba con los convivientes? Sí. Antiguamente quedaban la nada porque los convivientes no eran herederos, ¿ya? Por tanto, quien tenga un vínculo de unión civil va a tener derechos hereditarios también respecto de su conviviente civil, si es que el vínculo de unión civil estaba vigente al momento del fallecimiento de uno de los convivientes, ¿ya? Diferentes en el matrimonio, que el matrimonio sí da la calidad de heredero al otro cónyuge. Sí, Manuel, esas distinciones de la comunidad, de lo que hay en torno al acuerdo de unión civil, al matrimonio, porque siempre se escucha, y de hecho nosotros lo comentamos como broma en pauta, oye, pero sale más caro divorciarse, es más complejo, tiene más trámite el matrimonio en sí que el acuerdo de unión civil. Sí, en materia de matrimonio, la terminación del matrimonio es más compleja que la terminación de un acuerdo de unión civil. Ya si lo pudiéramos, no sé, asemejar como ocurre con series o películas, el acuerdo de unión civil puede terminarse por un acuerdo, ¿ya? Sí. En cambio, la terminación del matrimonio es por el divorcio, ¿ya? Además de otras causales que existen, la posibilidad de anularlo, pero la terminación hoy día es por el divorcio y en nuestro país se exige, salvo la situación del divorcio o sanción que comentaba Marcela, se exige o el acuerdo de ambas partes en el cual se necesita un cese de la convivencia de al menos un año, sí, o si es de manera unilateral, al menos 3 años de cese de convivencia. Entonces, es más complejo y con más tiempo. Y con más tiempo terminar el matrimonio que un acuerdo de unión civil. Eso es efectivamente así. Marcela, ¿cuáles son los trámites que se deben generar en caso del matrimonio y en el caso del acuerdo de unión civil? ¿Cuáles son los papeles que debemos presentar en cada caso también? Bueno, primero tienen que ser mayores de 18 años y si son mayores de 16 y menores de 18 tienen que tener la autorización de su tutor legal o de su padre o madre, quien tengan la patria potestad o el cuidado personal, ¿ya? Y tienen que concurrir al registro civil, que sea del lugar donde viven, para solicitar el acuerdo de unión civil o el matrimonio. En el caso del matrimonio tenemos dos momentos, ¿ya? Uno es la manifestación y otro es la celebración del matrimonio, que la manifestación es cuando yo voy y le digo al oficial del registro civil que quiero celebrar el matrimonio y voy con 2 testigos para que ellos reafirmen que no estoy impedido de contraer el matrimonio. Por ejemplo, que no tengo un vínculo anterior de matrimonio o que soy mayor de edad, entre otras cosas. Y posteriormente la segunda fecha es del matrimonio. En cuanto a la unión civil, no se requiere la manifestación, por tanto es directamente la unión civil. Se solicita la fecha, en definitiva. Sí, dentro de lo que hay en estas temáticas y las consultas también que son las más recurrentes, porque
al momento de casarse me imagino muchas dudas, como las que estamos haciendo nosotros, en torno a la sociedad conyugal y también a esta comunidad. Cuando hay que dividir cosas en sencillo, cuando hay plata generalmente se complican un poco las situaciones. Si yo me caso y yo tengo mi casa antes y nos casamos, bueno, ahora podríamos, pues nos casamos con la Conce. Yo tengo mi casa, ella tiene su casa. Nos casamos con sociedad conyugal. Eso, lo que tenemos por fuera, viene a ser parte de este núcleo. Cada uno sigue siendo dueña de sus propiedades. ¿Cómo funciona también en torno a lo que yo tengo, a lo que estamos construyendo y a lo que voy a tener posteriormente de esta separación? Es que, a ver, lo primero, efectivamente, tú tienes razón. Se producen esas confusiones y pasa en general con todo el ámbito del derecho. Sí. ¿Y por qué pasa? Porque generalmente las personas no se asesoran antes, sino que buscan la asesoría de un abogado. El amor. No que pasa en todo. Sí, no, el amor, pero pasa en todo. Porque las personas preguntan cuando tienen el problema, no para precaver en el fondo los futuros problemas que pueden tener. Pero es que también hay una cosa social, ¿cómo yo voy a estar preguntando si se supone que yo voy a casar para toda la vida y toda esta construcción social que hay en torno al tema? Que las cosas cambian. Pero puede haber un régimen de matrimonio que me convenga más de acuerdo a mi situación particular, de acuerdo al patrimonio que haya adquirido o que pretenda adquirir la pareja. Hay distintas opciones y el derecho da esas opciones. Lo que pasa es que las personas efectivamente no se informan y va a depender en el fondo de qué es lo que se quiera como pareja. Y yo creo que tener esa conversación antes es lo que... Pasando el anime inmediatamente. Por supuesto. Marcela, ¿qué pasa en el caso? Tenemos muchas personas que hoy son extranjeras y que están en nuestra región y en nuestro país. En el caso de ellos, ¿cuáles son los requisitos para poder obviamente contraer matrimonio o este acuerdo de unión civil en caso de obviamente residir en nuestro país pero ser de otra nacionalidad? Ser mayor de 18 no tiene mayor impedimento que yo pueda contraer matrimonio con una persona que no es de nacionalidad chilena, no es un requisito. ¿Los mismos papeles se requieren? Claro, que sea mayor de edad, que no tenga un vínculo matrimonial anterior, que no tenga una unión civil anterior, o si es anterior, que sea con la misma persona, en efecto. ¿Ya? No es allí como un requisito de ser chileno para contraer un matrimonio con una persona chilena. Ahora es importante destacar lo que conversaban anteriormente respecto de los regímenes, que cuando se va a contraer matrimonio, consultan qué tipo de régimen o uno puede... ¿Cuántos hay? Hay 3 tipos de regímenes, ¿ya? El más común es la sociedad conyugal, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nada decimos, se entiende que estamos casados en sociedad conyugal. Y que todo va al mismo saquito. Claro, así algo así. Ahí se los vamos a explicar también para que puedan ser. El otro es la separación de bienes. Ya, separación de bienes en términos básicos, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío durante toda la relación de matrimonio. ¿Ya? Y la participación de gananciales, que es en realidad es un régimen que no se ocupa mucho porque igual es un poco más enredado para el común de nosotros, cómo calcular. Por eso este régimen lo ocupan las personas que realmente consideran que tienen interés. Los abogados. Probablemente. Y esto tiene que ver con, vamos a ver cuánto tenemos al inicio, vamos a tener cuánto tenemos al final y vamos a compensar. En palabras muy simples. ¿Ya? Y durante la relación de matrimonio vamos a administrar nuestros propios bienes. Ahora, generalmente vemos un poco mal lo que es la sociedad conyugal. Bueno, como tú dices, realmente es como un vínculo de confianza porque vamos a administrar todos juntos, pero en cuanto a tu consulta, ¿qué pasa si yo tengo bienes antes? Claro. Esos bienes son míos porque son propios. ¿Ya? Si yo tengo una casa, por ejemplo, ahora es muy común que uno soltero se compre inmuebles. Sí. Ese inmueble es mío, va a ser mío, no va a entrar a la sociedad conyugal. ¿Ya? Lo que ingresa a la sociedad conyugal es todo aquello que yo compro, pero mientras dura el matrimonio. Yo tengo una duda, ¿me voy a contar una infidencia? Yo hice un acuerdo de unión civil. ¿Ya? Pero ya fue ese acuerdo de unión civil, ya se deshizo. En su momento, cuando hice ese acuerdo de unión civil, el personaje en cuestión tenía su propiedad y él la vendió cuando estábamos en pareja. Y yo tuve que ir a firmar también, tuve que participar del trámite y yo como... ¿Por qué? Nadie sabía, de hecho, eso fue en Santiago, me llama, oye, tenés que viajar, y yo, pero, ¿por qué si era...? Claro, nosotros firmamos acuerdo de unión civil sin más allá, claro, sin hacer distinciones ni nada, ¿no? ¿Qué hay ahí en torno también a esas cosas, esos trámites, en torno cuando uno está con un acuerdo de unión civil o con un matrimonio, esos deberes que también hay como pareja, como... esposa, esposo o conviviente civil en torno a
a cómo yo te autorizo o no te autorizo, porque estaban viendo como la firma de autorización y yo como, ¿qué tengo que ver yo acá? Fue medio... Claro, sí, porque probablemente pactaron con una comunidad, Sí. tal vez. Entonces, en ese caso, la administración, ¿cómo se entiende que los bienes son comunes o el dinero que iba a Aunque lo ingresar? que yo traía solito por fuera. Claro, porque el dinero que iba a ingresar en realidad iba a ingresar a la sociedad salvo que hicieran un cambio, como una subrogación. Entonces igual ¿qué pasa? Que generalmente quien compra o los bancos tratan de respaldar la nulidad que pueda haber en el contrato. Entonces para que el día de mañana pasen 5 años y llegue la pareja o el conviviente o el cónyuge y diga, no, yo no autoricé nunca esto. Y eso es hecho para atrás todo el contrato. Entonces, ¿Les parece que ahora eso sí veamos qué piensa la gente con respecto a matrimonio, acuerdo de unión civil? ¿Sabrán efectivamente en qué consiste cada cual? Es lo que queremos ver a continuación. ¿Sabes cuál es la diferencia entre acuerdo de unión civil y matrimonio? La verdad es que no conozco todas las diferencias que existen entre uno y la otra. Entre matrimonio y acuerdo. Que tienen que vivir para toda la vida juntos. No. Supongo que el matrimonio es algo que se da como entre las personas, pero como una cosa mayor, así como... Y la unión civil tiene que ser algo como con ley, o sea, algo, ¿cómo decirlo? Algo escrito, puede ser. Ya, el matrimonio es un vínculo entre dos personas y bueno, este es mucho más formal que el acuerdo de unión civil. El acuerdo de unión civil no contempla todo lo que contempla el matrimonio. Y lo digo porque estudio Derecho, entonces sé más o menos cómo es la dinámica, porque recién estoy viendo Derecho Familia y bueno, si uno contrae matrimonio hay distintos tipos como de sociedades que uno puede contraer, sea conyugal, separación de bienes, participación en lo ganancial. En cambio en la unión civil no se contempla eso, son distintos. No. ¿Sabes cuál es la diferencia de matrimonio con el acuerdo de unión civil? La unión civil se hace por la MUNI, por la municipalidad, y el matrimonio se hace por la iglesia. Siento que el matrimonio es como más grande, equivale más a todo, no solo un acuerdo de papel. Unión civil sería legal para que sea aceptado en todas las finanzas de la familia, todo junto, y el matrimonio por la iglesia sería más religioso, sea casado a los ojos del Señor. Ella nunca estuvo casada. Manuel, bueno, es importante asesorar a las personas en esta materia porque vemos que hay bastante desinformación al respecto cuando le preguntamos a la gente. Es súper importante en cualquier ámbito, no solamente en temas de matrimonio, informarse y asesorarse primero. De hecho, en la clínica nosotros no solamente atendemos cuestiones judiciales, no solamente resolvemos problemas, sino que los chicos y chicas que están, las abogadas que están, las profesoras que están, orientan a las personas para evitar futuros problemas. Yo creo que eso es una cuestión súper sana que uno debiera internalizar en el ámbito personal, que muchas veces no solamente hay que ir donde el abogado cuando tengo un problema, sino que ir como cuando voy al médico me hago un chequeo preventivo. Claro, la prevención. Claro, para evitar problemas que pudiéramos tener en el futuro. Eso también como clínica es una cuestión que tratamos de abordar y que nos preocupamos bastante de eso. Oye, aclarar algo que quedó ahí dentro de lo que nos comentaba una de las personas que respondió a la encuesta, que uno se hace en un municipio, otro se hace en la iglesia. Yo creo que es algo que puede ser muy común que las personas confundan, que algo tiene que ver netamente, o el matrimonio siempre se lleva a lo religioso. Que si yo me caso, tiene que ser con la pomposidad del matrimonio y el vestido de blanco. Pero ¿qué hay en torno a eso, al documento en sí, a lo que acredite que si yo estoy casado tengo un acuerdo de unión civil? Claro. Para que tenga validez, debe hacerse ante el registro civil. ¿Ya? Ahora, importante decir que el matrimonio, como tú dices, siempre es lo religioso, que uno se preocupa generalmente más de la ceremonia que más del vestido que de lo que estamos haciendo. La luna de miel, claro, del registro civil. Ahora, importante diferenciar, porque la ley sí me permite casarme ante una entidad religiosa, pero siempre que sea de derecho público. ¿Ya? O sea, debe cumplir requisitos en entidad religiosa. En regla general, no se cumple, ¿ya? Porque deben certificar ciertas cosas también. ¿Y quiénes serían, por ejemplo, quienes cumplen? La Iglesia Católica. Y debe de, además subinscribirse dentro de un determinado plazo. Porque yo he visto algunos tipos rituales que se
pero finalmente, claro, dentro de lo como espiritual. Claro, no, solo la Iglesia Católica tiene esta institucionalidad que le permitiría validar este matrimonio. Pero la ley incluye otro requisito, es que si yo contraigo matrimonio en esta Iglesia Católica que es de derecho público, tengo que inscribir este matrimonio de igual manera en el registro civil y tiene un plazo. ¿Ya? Y eso es importante, porque si yo no lo inscribo dentro de plazo, el matrimonio no tiene validez. Es como si nunca me hubiera casado. ¿Ya? Tendría que volver a hacer la ceremonia, pero ante el registro civil. Entonces es importante la validez del matrimonio que se la da, hacerlo ante el Ministro de Fe del registro civil o inscribirlo, pero también en el momento de la inscripción tienen que ir ambas partes porque tienen que volver a ratificar que están de acuerdo con contraer el matrimonio, porque lo que se cuida es que la voluntad sea libre. ¿Ya? Entonces por eso tenemos que ratificar nuevamente que nadie sea forzado a contraer el matrimonio. Entonces eso es lo que se cuida. Entonces si alguien quiere contraer matrimonio ante entidad religiosa, no hay ningún problema, siempre que aguarde de inscribirlo dentro de los 8 días y no se vaya de luna de miel, no lo inscriba y después va a llegar y no va a estar casado. Manuel, ¿qué pasa en el caso de que existan conflictos justamente en convivencia y decidamos dar término al matrimonio o al acuerdo de unión civil? ¿Qué pasa en el caso de que haya dinero de por medio, por ejemplo, cuando hubo sin separación de bienes y hay una persona que quiere separarse y la otra no? ¿Cuáles son los trámites que debemos de hacer en el caso de que haya una de las partes que no quiere divorciar? Y no te voy a dar el divorcio. Y no te voy a dar el divorcio si no me das la mitad de lo que me corresponde, bla, bla, bla. Ya, y pensando en personas sin hijos, después yo le voy a agregar el pelo a la sopa con hijos. Ahí va a haber que hay que distinguir algo súper importante. Primero, en ese caso, la ley contempla la posibilidad del divorcio que nosotros denominamos unilateral. Es decir, al cese de la convivencia, pero necesita un tiempo mayor de cese, ¿ya? Que son 3 años. Y una cosa distinta es terminar el matrimonio y una parte es liquidar el régimen matrimonial. Yo puedo terminar el matrimonio y no haber liquidado el régimen de bienes. Son cosas aparte. ¿Ya? Yo puedo divorciarme y todavía no haber separado, por así decirlo, los bienes, que es para cada uno. ¿Ya? Porque son cosas distintas. ¿Y eso cuánto plazo puede pasar? ¿Puede pasar años? Hay gente que no lo hace nunca. Hay gente que no lo hace nunca. Ah, entonces son cosas distintas, ¿ya? Yo puedo terminar el matrimonio, divorciarme, tener la sentencia de divorcio y luego realizar la liquidación del régimen de bienes que tenga, la sociedad conyugal, la participación en los gananciales, el que se haya establecido. Esas son cosas aparte. ¿Y cuando hay hijos? Cuando hay hijos, ahí para el divorcio se establecen algunos requisitos adicionales respecto a de que hay que regular ciertas cosas para poder realizar el divorcio, algo que nosotros denominamos acuerdo. Porque pueden ser hijos mayores o menores de edad. Menores, estamos hablando de menores. Y ahí tenemos que regular lo que tiene que ver con la relación directa y regular de los padres y con el régimen de alimentos que se tiene que establecer. Ahora, Marcela, en este primer capítulo donde queremos abordar todos estos temas legales que yo creo que son fundamentales para la gente que hoy día nos está viendo, ¿cómo poder hacer para formar parte o para hacer preguntas en lo que es la clínica jurídica, para que así la gente pueda hoy día acceder a conversar con ustedes, a ser asesorados, antes de incluso, ¿cierto?, tomar decisiones como estas que son tan importantes? Claro, bueno, recalcar nuevamente que en la clínica jurídica nosotros trabajamos en varios ámbitos. Uno de ellos es la orientación a las personas, que es cuando, por ejemplo, sus causas no están dentro de concepción, no son tramitadas en concepción, o cuando quieren hacer consultas previas también para tomar algún tipo de decisión. Y la tramitación de estas causas. Para poder acceder a esto es presencial siempre, el horario de atención entre las 10 de la mañana y las 12:45, los días miércoles. ¿Ya? Todos los días miércoles estamos atendiendo en el edificio FIUC, que les recordamos que el ingreso es por Caupolicán, 518, cuarto piso. Ahí estamos viendo el afiche y el horario único de atención los miércoles de 10 a 12:45. Antes de despedirlos, chicos, quisiera hacer una consulta que llegó a través del público. Casos particulares. Hace más de 10, 15 años que no hay contacto con la persona, se casaron, se separaron, tú te fuiste por tu lado y yo quiero divorciarme y no tengo cómo encontrar a esa persona. Y yo me cambié de región y todo, y no tengo cómo encontrar a esa persona. ¿Cómo me puedo divorciar en ese caso? Cuando yo ya tengo demostrado que llevo una vida hace 15, 20 años con otra persona, tengo hijos, ya tengo una familia. A través de los tribunales uno tiene distintos medios en que podemos buscar domicilios.
Ya hay un medio, una forma que se llaman los oficios de domicilios. Entonces, generalmente nosotros partimos con un domicilio que por el general el que sale en el CERVEL, ya que es como el más público. Y tratamos de notificar a ese domicilio. Si es que no está en ese domicilio, nos autoriza, en definitiva, para que en el mismo tribunal nosotros pidamos oficios y le pidamos al tribunal que le pida a diferentes entidades cuál es el domicilio que tiene actualmente o el último registrado del demandado. Entonces ahí podemos ubicarlo, ya podemos ir notificando y hacer todos los intentos para poder notificar, porque para hacer un juicio tiene que haber una notificación personal a lo menos del demandado. Ya, ahí tenemos entonces preguntas frecuentes que podemos ir haciendo con respecto a esta temática del matrimonio y el acuerdo de unión civil y también el divorcio, así que vamos a seguir en diversos capítulos comprendiendo también qué temas sean interesantes para la gente con respecto a lo legal, para que puedan escribirnos a través del más 569-7756-9177 y que nos digan qué tema probablemente les gustaría que tratemos en este espacio pensado también desde lo legal.